Pues, en primer lugar, vamos como decía bien Yadira al principio, vamos a dedicar la sesión un poco a esa visión del liderazgo para el aprendizaje, ¿no? ¿Qué podemos hacer nosotros? ¿Cómo podemos gestionar la escuela para que nuestros estudiantes aprendan y se formen como personas íntegras? Y vamos a pasar muy deprisa. No me interesa mucho esto. La segunda parte, que es donde van ustedes a intervenir, es la que más importancia tiene y de la que más conclusiones seguramente podamos sacar. Pero vamos a ver un poquito de lo que dice la investigación, de lo que dice la ciencia, de lo que está pasando en el mundo con relación a lo que se entiende que debe ser el liderazgo escolar. Y vamos a ver esos aspectos que tenemos ahí, de la dirección al liderazgo. No es lo mismo, por clarificar un poquito nada más, no tiene mayor trascendencia. Sí le vamos a dar un poquito más de tiempo a cómo afrontar un liderazgo para el aprendizaje de la escuela, para el aprendizaje de los docentes, para el aprendizaje de los directivos y, por supuesto, como fin último y justificación de la escuela para el aprendizaje que tienen que lograr los estudiantes. Y en el tercer momento vamos a ver un poquito ese impacto, ¿no? Cómo impactan los líderes en los aprendizajes de los estudiantes. Luego vamos a ver un poquito los resultados de la encuesta, debate, análisis de algún caso, si lo consideran, y las respuestas que dieron y que vamos a trabajar un poquito en ellas para sacar algunas conclusiones, porque siempre que hacemos algo tiene que tener un fin y una meta. Y el fin y la meta de la encuesta es que saquemos algunas conclusiones y algunas propuestas y sugerencias sobre temáticas a afrontar si es que ustedes lo consideran, lo desean y pueden. La primera reflexión que hay que hacer con relación al liderazgo para el aprendizaje, como saben, no hay ninguna duda, Michael Fullan es una de las grandes autoridades por la gran cantidad de investigaciones que ha llevado en Ontario, en Canadá, sobre qué entendemos por un buen director. Digamos que la idea de la dirección que nos tenemos que plantear tiene que estar, dice Fullan, ¿no? Los buenos directores están obsesionados con la dimensión pedagógica. Es la más importante, es la que tiene más trascendencia para el aprendizaje de los estudiantes. Dice, hacen de la enseñanza su prioridad. Hay que atender a los asuntos administrativos, hay que atender a los asuntos y los problemas que se puedan plantear con los papás, con los estudiantes, con la administración, pero hay que estar obsesionado y centrarse y tener como prioridad la enseñanza y yo diría el aprendizaje de los estudiantes. Por tanto, el gran objetivo que nos tenemos que plantear cuando tomamos decisiones, cuando organizamos, cuando hacemos los consejos técnicos, es pensar cómo hacemos nosotros para crear una cultura de trabajo centrada en el aprendizaje. La primera cuestión que planteábamos, ¿es lo mismo dirigir que liderar? Bueno, aquí esto sería para estar toda la tarde y mucho más, ¿no? Pero para simplificarlo, digamos que dirigir es la capacidad que se nos da administrativamente de gestionar una escuela. Y el liderazgo tiene un matiz muy importante, es que la capacidad de dirigir se nos da administrativamente y la capacidad de liderar es la que nosotros conseguimos que nuestros docentes, nuestros trabajadores, que la comunidad nos siga, porque hemos demostrado sobradamente nuestra actitud, nuestro compromiso, nuestro trabajo, nuestra visión de futuro y nuestra manera de tomar decisiones. Por tanto, digamos que el liderazgo no lo ganamos y que la dirección, la autoridad que nos da la dirección, el cargo, ese se nos otorga por parte de las administraciones públicas. Por tanto, hay ese pequeño matiz. ¿Cuál es lo ideal? Lo ideal es ser un director que tiene la autoridad que le da la administración, pero que a la vez sea un líder porque también es capaz de dirigir y de convencer y de tomar decisiones de manera colegiada, de manera participativa
y que es respetado, ¿no? Tiene una autoridad de respeto, ¿no? Y en ese sentido, naturalmente, tendríamos que responder a la pregunta, ¿es lo mismo? Pues no. ¿Nos preparan para serlo? Pues aquí seguramente tendrían mucho que decir y mucho que debatir. Pero realmente yo creo que no se prepara en general, no se prepara en general. Aquí en España también tenemos un déficit muy grande sobre la formación de directivos. Vamos a ver ahora alguna otra información. Eso que tienen ahí, Gestión para el Aprendizaje, es un informe, una investigación muy significativa del año 21, por tanto no está nada anticuada, sobre cómo debe afrontarse ese liderazgo para el aprendizaje. Una investigación, ahí cuando ven países de ALC, es América Latina y el Caribe, por tanto es una investigación hecha en ese contexto, ¿no? Y se han encontrado algunos hallazgos, algunos descubrimientos, alguna forma de poder fortalecer la gestión en Latinoamérica. Y entre esos hallazgos, esos encuentros, pues está claro que es necesario mejorar los procesos de selección. Un buen docente, un excelente docente, no tiene por qué ser un buen director. ¿De acuerdo? Y viceversa. Puede haber un gran director y que sin embargo, pues, como docente, pues sea una persona que cumple, que hace todo lo que debe, pero que probablemente tenga más habilidad. Es como si estuviéramos hablando en términos deportivos de un entrenador y de un jugador. Pues puede haber entrenadores que sean buenísimos como entrenadores, saben jugar, evidentemente, y saben hacer su papel también en un campo de fútbol, pero, sin embargo, realmente donde han demostrado su maestría es en el otro ámbito. Entre esos hallazgos también aparece el desarrollar e implementar la capacitación y el apoyo prácticos y coherentes. Este tipo de espacios que no suelen ser muy frecuentes, o al menos aquí no lo son, este espacio de encontrarnos directivos de distintas escuelas con un objetivo común y compartido de colaborar, de aprender todos para hacer lo mejor posible nuestra tarea y nuestro trabajo, lógicamente es imprescindible compartir prácticas, compartir experiencias, que es un poquito lo que vamos a hacer en la segunda parte. En tercer lugar, también el saber definir, ¿no? Se ha encontrado que el definir y el asignar mejor las funciones a todos los niveles del sistema educativo. Tiene que haber buenos directivos, tiene que haber buenos supervisores, tiene que haber una buena organización en las secretarías departamentales de los estados, en su caso, para que la estructura vertical y horizontal ofrezca lo que realmente necesitamos. Entre esos hallazgos también se ha encontrado una idea que es muy elemental, pero que es importante destacar. Sin una buena gestión es muy difícil que el aprendizaje esté funcionando todo lo bien que deseamos. Y desde luego la calidad de la gestión se puede medir y debe medirse como un catalizador, un provocador, un elemento que propicia el que los demás elementos de la escuela funcionen de manera adecuada. Porque esa gestión afecta al buen funcionamiento en cada nivel de un sistema, de una escuela, en el reparto de responsabilidades y en las acciones que debemos llevar a cabo. Y así un poco general de esos hallazgos, de esa investigación, dice que en la mayoría de los países de Latinoamérica y el Caribe, los directores de escuelas públicas, fíjense porque esto es muy importante, tienen más autonomía en tomar decisiones respecto a las prácticas, que es la variable que más controlamos los directores, son las prácticas de nuestros profesores. Porque dice la investigación que
En cuanto a las prácticas relacionadas con personal, yo tengo una plantilla, a lo mejor no puedo cambiarla a mi gusto, no puedo traer a los docentes que yo quisiera y eso es más complicado y es más difícil de hacer. Por tanto, si tenemos esa capacidad de influir en esas acciones, en esa planificación, en ese desarrollo de las programaciones, pues vamos a tener una capacidad de influencia en el aprendizaje de nuestros estudiantes. ¿Y qué desafíos tiene el liderazgo para el aprendizaje? En primer lugar, tenemos que desarrollar un pensamiento sistemático que nos permita entender que la escuela es parte de una estructura, de una organización, que tenemos una cierta autonomía de intervención y que tenemos que aprovecharla. Muchas decisiones, muchas acciones no se ponen en práctica en las escuelas pensando, pues no me lo han dicho, no lo pone las orientaciones o la guía del consejo técnico, no sé si debo. Bueno, pues muchas veces tenemos esa capacidad que no la aprovechamos y tenemos que ver bien porque las decisiones que vamos tomando en el día a día van configurando unos espacios de aprendizaje que son los que definitivamente nos van a ayudar a entender y a lograr nuestros objetivos. Generar entornos de aprendizaje, no nos podemos conformar con decir, no, ya tenemos la escuela organizada, ya están los chicos, están repartidos, las aulas también, cada uno sabe lo que va a hacer, está en sus horarios, las materias que van a impartir, ya nos ponemos a funcionar y como todos los años. No, tenemos que tener una actitud de apertura, de constante reflexión y análisis crítico sobre la práctica que nos permita variar. A veces no se trata tanto de cambiar mucho como de mejorar. Vivian Robinson, en una de sus últimas publicaciones sobre liderazgo escolar, dice que lo importante no es cambiar muchas cosas en las escuelas, que lo importante es que las que cambiemos lo hagamos con plena conciencia y sabiendo que van a producir una mejora. Por tanto, es más importante mejorar que cambiar. Y en este espacio en el que estamos ahora mismo, ¿verdad? Estamos intentando, ¿no?, desarrollar, tener esa red, esa comunidad profesional de aprendizaje. Porque si yo como directivo me enfrento a mi escuela y tengo problemas similares a mi compañero de otra escuela y de otra, y nos reunimos todos, y de manera colaborativa, somos capaces de intercambiar esas opiniones, de coordinarnos entre nosotros, de aprovechar iniciativas y propuestas que han hecho otras escuelas para yo tratar de analizarlas, no de trasplantarlas, no de imitarlas directamente sin ningún análisis crítico, no. En nuestra escuela, las prácticas que queramos aplicar, tenemos la obligación ética y moral de someterlas a un análisis crítico y ver si de aquello que se está haciendo en otra escuela, incluso en otro país, si hay algo que yo puedo aprovechar y contextualizar a mi situación concreta de la escuela. Por tanto, lo he puesto en rojo ese punto porque me parece realmente relevante, ¿no? Si queremos potenciar una buena escuela que ayude al aprendizaje de los estudiantes, tenemos que tener esa vista, ¿no?, esa visión, esa intuición de ver docentes, profesoras, profesores que tienen una gran capacidad y de ponerlos a trabajar, aunque sean en liderazgos informales, que no están reconocidos por la norma, pero pueden coordinar una comisión de innovación que tenemos porque estamos trabajando las prácticas didácticas comunes y colocamos allí a personas que más allá de las estructuras oficiales y formales puedan hacer aportaciones. Hay un compañero, una compañera que sabe mucho de medio ambiente o que sabe mucho de educación emocional y tenemos un proyecto y queremos mejorar y desarrollar y colocamos a esa persona, damos a esa persona la posibilidad de que lidere y de que desarrolle eso. Porque una idea
un poco generalizada, y esto me ha pasado con muchos equipos directivos, ¿no? La idea de que cuanta más responsabilidad reparto, cuanta más autonomía doy a los líderes que hay en mi escuela, cuanta más capacidad de decisión cedo, más poder pierdo. Bien, esa premisa es falsa. Cuanto más cedo la capacidad de tomar decisiones, con buen criterio, lógicamente, cuanta más autonomías tienen esos líderes para funcionar, cuanto más autónomos son, naturalmente respondiendo a unos principios y unos criterios generales que tenemos en la institución, más líder me hacen a mí. Cuando yo tengo un coordinador pedagógico, cuando yo tengo personas liderando proyectos que son muy buenos, que lo hacen muy bien, que articulan mucho, todo eso no me quita a mí ninguna autoridad, sino todo lo contrario, me da mucho más autoridad. Veamos algunos requisitos organizativos y funcionales. De ahí, ese liderazgo que va cediendo autonomía, que va cediendo capacidad de intervenir, sería esto, ¿no? Tener una organización más horizontal, más democrática, más participativa, con menos, con menos decisiones tomadas unipersonalmente por la persona que tiene la responsabilidad. Naturalmente, ese tipo de organización democrática y participativa tiene otra exigencia que conlleva, y es, dentro de las dificultades de los horarios que yo sé que hay, buscar espacio, tiempo, recursos para esto, para la capacitación, para formarnos, para el trabajo colegiado, porque ese es el caldo de cultivo que necesitamos si queremos mejorar el aprendizaje de nuestros estudiantes. En la medida que hay más coordinación, más sentido de lo que hacemos, y ello nos lleva a otra condición indispensable, la comunicación. La comunicación en la vida de las personas es fundamental. Por tanto, tener un buen sistema de comunicación abierto y transparente, donde todos conocemos todo y no hay que estar explicando y no me guardo esta información. Ya saben, en los medios de comunicación dice que el que tiene la información y el conocimiento tiene el poder. Pues aquí decimos todo lo contrario. Cuanto más se conoce por parte de todos los miembros de la comunidad educativa, mucho mejor. Que los padres sepan los objetivos que tenemos los docentes. Y muchas de esas reclamaciones que han recogido en la encuesta es que me reclaman los padres, que me piden. Y la pregunta sería, ¿y los padres conocen realmente todo lo que se hace en la escuela y las finalidades que tienen? ¿Hay un sistema de comunicación abierto y transparente para que vengan incluso a sesiones de trabajo nuestro y que vean cómo nosotros nos entregamos? ¿Conocen eso los padres? Muchas veces no lo conocen. Y creen que estamos actuando de manera arbitraria, cuando realmente, repito, si hacemos ese trabajo colegiado, si somos capaces de articular un sistema de trabajo colaborativo y cooperativo, eso nos va a ayudar sobremanera. Por tanto, si tenemos ese sistema transparente, ese trabajo colegiado, esa comunicación abierta y transparente, vamos a tomar decisiones que son mucho más respetadas, porque si todos participamos en la toma de decisiones, no hay nada que objetar. Lo hemos decidido entre todos porque entendemos que es lo mejor. Y naturalmente dialógica. Ahí nos estamos refiriendo al aprendizaje dialógico que tanto nos enseñó Paulo Freire, ¿no? La fuerza de los argumentos. Cuando nos sentemos alrededor de una mesa para tomar una decisión, nos planteamos, vamos a ver qué argumento es el de más peso, el que puede beneficiar más al bien común, se han puesto encima de la mesa, sin importar quién lo haga. Vamos a tomar como referencia esa argumentación y esa propuesta. Organizar y realizar sesiones de trabajo adecuadas a los objetivos. Tenemos que aprender que hay sesiones, que hay problemas que hay que afrontar de un modo distinto. Por ejemplo, si queremos afrontar
Les puedo contar una pequeña anécdota, ¿no? En una de yo creo que fue de mis primeras visitas como supervisor, ya, bueno, pues tuve 15 años, ya hace muchos años, pues llegué a una escuela que, bueno, me estaban pidiendo a gritos el equipo directivo, por favor, que fuera, que tenían un problema, que no eran capaces de resolverlo, con un estudiante de necesidades educativas especiales, muy conflictivo, y la verdad es que con muchas dificultades de ser atendido. Bueno, pues yo tuve la duda de cómo responderles, pero para que no vieran o no creyeran que yo no quería afrontar el problema, me fui a la escuela y me entrevisté con el director, era director de la escuela, y le hice una serie de preguntas, ¿no? Entre ellas una fundamental: ¿cuántas veces se ha reunido el equipo docente? Es decir, todos los docentes y profesionales, había orientadores, psicólogos, terapeutas y demás. ¿Cuántas veces se había reunido el equipo pedagógico, es decir, todos los que intervenían con el estudiante, para ver qué pautas seguir entre todos para que el chico que tenía esas disfuncionalidades viera que en todos los ámbitos y con todos los profesionales se le hacía el mismo seguimiento? Y me respondió que ninguna. Bueno, como ya estaba en la escuela, naturalmente con desplazamiento de un montón de kilómetros, digo, bueno, ya voy a aprovechar, y entonces les dije, bueno, al finalizar la sesión de trabajo vamos a tener un claustro, una reunión de todo el profesorado, un claustro docente y de especialistas que estaban en la escuela ese día, y vamos a hablar. Y la reunión conmigo duró como aproximadamente 5 minutos. Después de saludarles y todas estas eh, cuestiones protocolarias, les pregunté en público lo que le había preguntado en privado al director. Díganme cuántas veces se ha reunido el equipo docente para analizar desde las distintas visiones, desde las distintas formaciones, ¿cómo podemos ayudar a este alumno? Y me respondieron, ninguna, señor inspector. Ahí me levanté de la mesa y les dije, bueno, pues empiecen por reunirse, por analizar el problema desde las distintas perspectivas. Y cuando hayan hecho un buen análisis en profundidad de cuáles son las conductas del chico, qué protocolos, qué pautas podemos seguir, que están dando un poco mejor de resultados, que nos las comunicamos entre todos y que las vamos adoptando todos, cada uno en el momento que tenga la responsabilidad de trabajar con él. Cuando hayan hecho eso, lo hayan escrito y tengan esa serie de orientaciones establecidas y no funcionen, entonces me llaman y pasaremos a hacer un análisis a otro nivel. Por tanto, importantísimo, no vale una sesión de todo el profesorado para determinadas cuestiones. En determinado momento se puede hacer solo con algunos profesionales, algunos docentes. El trabajo y observación entre pares. No nos vamos a parar, pero es uno de los instrumentos de formación permanente del profesorado más importantes de los que podemos aplicar en las instituciones educativas. Ya saben los que han estado trabajando en el proyecto de las prácticas didácticas de la comunidad profesional, que es imprescindible en la medida en la que se pueda. Es muy importante pensar en lo posible y no en lo deseable. Digo esto porque con alguna frecuencia, no es que no tenemos tiempo, no vamos a poder y por tanto no lo organizamos. No, hay que ser más posibilista. Entre lo óptimo, esa expresión, ¿no? Que lo mejor es enemigo de lo bueno. Si yo no puedo llegar a todo lo deseable, pero puedo empezar con algunas prácticas, con algunos docentes que tienen más disposición y que luego nos van a contar la experiencia y que nos van a ayudar a los demás, pues empiezo con algunos nada más, ¿no? Dinámicas de grupo. Investigación, que es muy sencillo. Investigar no es tener un laboratorio y unos artilugios, no, en educación es sencillo, es encontrar un problema y plantearnos una pregunta. Y a partir de esa pregunta empezar a indagar qué soluciones hay para tratar de resolverlo. Las prácticas didácticas comunes es un proceso de investigación, acción participativa. Y naturalmente cualquier medida que favorezca el intercambio, el aprendizaje cooperativo, compartido entre todos los miembros de la comunidad educativa.
Requisitos profesionales, más en el ámbito personal, ¿no? Lo que comentábamos en la reflexión inicial, ¿no? Hay que desaprender para volver a aprender. Tenemos interiorizadas unas rutinas que las tenemos en muchos casos que las aprendimos no de cuando éramos profesionales, sino de cuando éramos estudiantes, íbamos a la escuela y recordamos cómo hacían con nosotros, en muchos casos, que inicialmente puede ser una ayuda, pero que finalmente puede acabar siendo un condicionante. Por tanto, tenemos que plantear que tenemos que desaprender porque esta sociedad, estos estudiantes que entran por la puerta del aula, vienen con unas cabezas, con unas ideas, con unas experiencias vitales completamente distintas en muchos casos a las que tenemos nosotros, ¿no? Sentir y tener la necesidad, la urgencia de innovar y de mejorar. Tenemos que plantearnos, si esto lo estoy haciendo aceptablemente bien, tengo que estar pensando cómo podría mejorarlo, porque seguramente hay alguna experiencia, hay conocimiento suficiente para poderlo mejorar. Por tanto, tenemos que empezar a dejar de hacer alguna de las cosas que venimos haciendo para hacer cosas diferentes, pero cosas diferentes que entendamos que han demostrado su eficacia y su evidencia. Y entender, también lo comentábamos antes, ¿no? Que la verdad se construye compartiendo objetivos comunes. Cuando nos planteamos un objetivo y desde las distintas percepciones, desde las distintas creencias, desde las distintas experiencias, formación y conocimiento, alumbramos a ese objeto por todos los lados, en 360 grados, lo vamos a ver de una manera mucho más completa y nos va a ser mucho más fácil afrontarlo. Tenemos que centrarnos en nuestra realidad. Está muy bien leer artículos, ver ejemplos de otros países que han tenido mucho éxito, de Corea, de Japón, de Finlandia, de Ontario, de Canadá, de donde queramos podemos leer. Pero tenemos que leer no para aplicar lo que ellos han hecho, sino para conocer lo que ellos han hecho y ver si hay lecciones, si hay aprendizajes que nosotros podemos tomar de allí para llevarnos y plantearlo contextualizadamente en nuestras escuelas. De ahí lo local, ¿no? Es actuar en lo local pensando en el conocimiento global que el mundo y la comunidad científica nos aporta. En definitiva, es transformar la tarea educadora en una fuente que alimenta la ética, la justicia social. Nosotros podemos distribuir una riqueza que no es material, pero podemos crear en nuestros estudiantes las bases, los principios, los conocimientos, los hábitos, las experiencias que les van a conducir a que sean personas más felices, a que sean personas que sepan conducirse por la vida. Hay una inteligencia cognitiva, esa que antes se medía con el coeficiente de inteligencia, ¿no? Los test de Benés y Simón, todas aquellas cuestiones que se han ido superando. Y yo diría que hay una inteligencia vital. Y la inteligencia vital es la capacidad que tienen las personas de vivir de manera feliz, aprendiendo para vivir y vivir para aprender a vivir mejor. Y, por tanto, en definitiva, como requisitos profesionales, aprender a contribuir a crear un clima para el aprendizaje entre los estudiantes, entre los docentes, entre los directivos, un poco entre todos. No me quiero extender mucho, pero hay algunos principios, ¿no?, del liderazgo sostenible para mantener en el tiempo aquellas propuestas que buscamos en nuestra escuela. Y entre esos principios, aunque sea de manera somera, pues fijar metas y expectativas. Las expectativas son fundamentales. Antes hemos hablado un poquito de ellas. Las expectativas institucionales. Bueno, nosotros total en esta escuela ya sabemos dónde estamos, ya sabemos el contexto que tenemos, los estudiantes nos cambian,
los estudiantes no vienen de manera continua, por tanto nosotros ya hacemos lo que podemos y en fin nos quedamos ahí. No, no. Tenemos que poner las expectativas lo más altas posible y tratar por todos los medios de llegar a conseguirlas. Y si no las conseguimos cuando hemos trabajado, cuando hemos reflexionado, quedamos satisfechos porque hemos tratado y hemos puesto todo lo que estaba en nuestra mano. Invertir en las personas, el bienestar emocional de docentes, de estudiantes, es vital. Por tanto, invertir en personas, dedicarles el tiempo. Cuando alguien viene con un problema, para el director, un problema de entre los muchísimos que atiende al día es uno más. Pero la persona que viene, para él, que viene con un problema, el papá que viene con un problema, el estudiante que viene con un problema, la docente que viene con un problema, para cada uno de ellos es su problema. Entonces tenemos que hacer un sobreesfuerzo como directivos, como líderes, para prestarles esa atención, porque para ellos es de vital importancia. Y muchas veces en esa actitud, en esa respuesta, vamos a conseguir sembrar una semilla que va a producir el 100 por 1000 con el paso del tiempo, porque el estudiante, el docente, la mamá o el papá se van a sentir acogidos, atendidos y respetados. ¿Bien? Y, por supuesto, potenciar el talento que tenemos cada persona. Cada persona tenemos capacidades distintas, pero tenemos un talento. Y también es nuestra, digamos, obligación conocer un poquito al personal, ¿no? Pero conocerlo no para clasificarlo, sino justamente para potenciar aquello que sabemos que pueden hacer mejor. La comunicación, que ya la hemos comentado, ¿no? Si queremos liderar con claridad y de manera sostenible, tenemos que tener un sistema de comunicación muy potente y muy transparente. Esa escucha activa, de saber cuando alguien te está hablando, no empezar a pensar lo que le vas a decir, sino tratar de escucharle. Y una escucha activa tiene sus propias técnicas, ¿no? Si alguien me está contando algo, hoy, ¿y qué más? ¿Y cómo sucedió? Le retroalimentamos con otras preguntas que le ayuden a la persona que quiere comunicar algo a que se explaye. Y no inmediatamente que empieza a hablar, a darle ya nuestra respuesta. Tú lo que tienes que hacer, tú lo que tienes... No, eso no es escucha activa. Escucha activa es que cuando te pones a disposición de alguien y te empieza a contar y qué más, y qué sucedió, y cómo pasó, y tú qué pensaste, y qué crees que estaba pensando la otra persona, y por qué crees tú que pasó. Es hacerle más preguntas sobre lo que nos quiere contar para que se sienta escuchado, para que pueda explayarse. Y cuando tengamos una comprensión de la situación y del problema, poder intervenir. El entusiasmo, como nos decía Trini, ¿no? El entusiasmo, el espíritu de superación permanente. Y miren ustedes, si yo quiero ser un buen líder, un buen director de escuela, y a mí por la mañana me ven llegar mis colegas, los docentes, a la escuela, me siento en el despacho y tomo la prensa o el teléfono y, bueno, de alguna manera parece que estoy trabajando, pero prácticamente me desentiendo de lo que está pasando en la escuela. Evidentemente no estoy en condiciones de exigir mucho a los que están pie al cañón trabajando y luchando contra todos los elementos, ¿no? En cuanto a la práctica del liderazgo, ¿qué dimensiones? Pues es importante esa construcción, ¿no? De una visión y una cultura compartida, cultivar las relaciones con la familia, con la comunidad, hacer ese liderazgo centrado en lo pedagógico, en la generación de ambiente, resguardando el bienestar integral de los niños, de las niñas, de los docentes y de todo el personal, liderando el desarrollo profesional de los equipos pedagógicos. Cuando soy un buen líder, consigo que mis profesores, mis profesoras, se desarrollen profesionalmente y busco los medios y los recursos necesarios para que eso
para que eso suceda. Naturalmente gestionando la organización, el clima institucional y los recursos de un modo transparente. Estos 10 principios que tengo aquí pues vienen a aglutinar un poquito todo lo que hemos venido hablando, están en el último artículo que le envié a Yadira y que pues, lógicamente tienen todos a su disposición. Es calidad con equidad, es decir, tenemos que procurar dar la mejor educación posible, pero garantizando que los niños que más lo necesitan reciban más. La inclusividad, que no dejamos a nadie por ninguna razón. Hemos hablado en otros momentos de que a veces en la escuela los alumnos que menos nos gustan, con los que menos nos gusta trabajar, con los que menos nos agradan, son precisamente los que más nos necesitan, porque son los difíciles, son los que no cumplen, son los que no trabajan, son los que no traen los deberes hechos, son los que los papás y las mamás no acuden a la escuela. En definitiva, se da esa paradoja, ¿no? Que los que más nos necesitan, a veces, pues claro, nos encantan los niños, las niñas, aplicaditos, obedientes, que trabajan, que hacen, que traen, y con ellos nos desvivimos porque realmente es un modo natural, ¿no?, de comportarse. Y sin embargo, los que más nos necesitan, a veces, no digo con todas, las generalizaciones son injustas, pero a veces se nos escapan, ¿no?, como el agua entre los dedos y no les damos la atención que necesitan. Los problemas en educación primero fueron pequeños. Era un niño de segundo, de tercero, de primero, que tenía unos problemillas. Y cuando no los atendemos, esos problemillas, según van subiendo de nivel, se van haciendo más grandes, como una bola de nieve cuando va rodando. Y cada vez son más grandes. Y cuando llegan a quinto y a sexto ya no podemos con ellos. Pero hubo un momento que sí pudimos. Colegialidad, trabajar en equipo, compartir. La escuela o los estudiantes no son del profesor al grupo al que pertenecen. Todos los estudiantes pertenecen a todos los docentes de la escuela. Todos nos preocupamos de dar las respuestas. Ese liderazgo distribuido, esa docencia efectiva y centrada en el aprendizaje. Siempre que vayamos a hacer una actividad en el aula y que hagamos orientación, que lo tengamos presente. Aprovechamiento del tiempo escolar como tiempo de aprendizaje. Hay una investigación de UNICEF en Latinoamérica en la que se habla de esa pérdida de tiempo, del tiempo de aula, del tiempo de aprendizaje, se llega a perder cercano al 50% del tiempo, en tareas de poner orden, de hacer fotocopias, de salir, de ir, de venir, de este problemilla y del otro. Haciendo estas conversaciones, estas ponencias, como quieran llamarlo, con algunos docentes, recuerdo en Colombia que me dijo alguno, me levantó la mano, digo, bueno, me va a decir que no es verdad, y me dijo, Pedro, te puedo garantizar que en mi escuela es más de lo que estás diciendo. Desarrollo de la capacidad profesional docente. Los docentes iniciamos nuestra práctica pues, con una mochila que lleva unos rudimentos muy sencillitos, ¿no? Lo que aprendimos en la escuela de formación y demás, lo que recordamos de nuestra etapa como estudiantes y poco más. Y esa mochila hay que irla llenando a lo largo del tiempo con buenas experiencias compartiendo. Transformación en comunidad profesional. Esto de juntarnos una serie de docentes, de directivos en este caso, y de ponernos a compartir nuestras inquietudes, nuestras necesidades, nuestros problemas, etc. Apertura, participación e implicación de la comunidad educativa. Las escuelas y de la escuela nueva mexicana y, bueno, todos los sistemas educativos y en todas las leyes educativas se considera que la participación, la implicación de la comunidad es esencial. No es posible una buena escuela, un buen liderazgo sin tener presente. Y luego, pues, ese instrumento de tanta potencia como es la evaluación, saberlo utilizar como una evaluación formativa, como una evaluación formadora, ¿no?, que nos ayuda y que nos permite pues, ese avance
en un proceso ético de regulación de los aprendizajes. Esto era un esquema por cerrar un poco este apartado, ¿no? Cómo afrontar el liderazgo. Primero tenemos que asegurarnos de un aprendizaje de los docentes, rediseñar las escuelas con esos espacios comunes y compartidos, con un liderazgo apoyado por supervisores y por cualquier persona que nos asesora, nos acompaña, para crear las condiciones de aprendizaje de los estudiantes a partir de una buena planificación y mejora basada en datos, es decir, en investigación y en conocimiento, y aplicando unas metodologías de enseñanza que sepamos que son eficaces. Tenía aquí un cuento, y con esto vamos a ir terminando, porque tengo algunas cosillas más, pero vamos a ir terminando en 5 minutos para que nos pongamos a intervenir todos, que será... esta metáfora me parece realmente muy ilustrativa, ¿no? Se la voy a simplificar mucho. Si luego alguien quiere, pues puede preguntar y podemos entrar. Van dos amigos caminando, ¿no?, por el campo, y encuentran unos grupos de personas que están trabajando. Y le preguntan al primer grupo de personas que están trabajando: oiga, ¿ustedes qué hacen? Y como ven ahí, el señor responde: pues no lo ve usted, estoy picando piedra. Avanzan y ven otro grupo más adelante y le preguntan: oiga, ¿y ustedes qué están haciendo? Y dice: nosotros estamos esculpiendo un arco, no estamos haciendo un arco. Yo hago la piedra que tiene esta forma, mi compañero hace la siguiente, y cuando las unimos todas, conformamos un arco. Y más adelante hay otro grupo: oye, ¿y ustedes qué están haciendo? Dicen: nosotros estamos construyendo una catedral, señor. Pero no están haciendo lo mismo que los del primer grupo. No, no, nosotros construimos una catedral. Es la visión que tenemos de lo que estamos haciendo. Este primero sería este que pica piedras, el docente que se mete en su aula, que se pone a trabajar en lo suyo, que hace todo lo mejor que puede, pero se olvida del resto de los compañeros de la escuela cuando el trabajo de la escuela tiene que ser colegiado. El segundo sería un pequeño grupo, pues sí, se junta con otro compañero que, del mismo ciclo, del mismo nivel o nivel similar, segundo con tercero, y hablamos y compartimos, y ya serían los que de algún modo hacen el arco. Y por último están las escuelas que hacen un trabajo colegiado, que es una verdadera comunidad profesional de aprendizaje, donde se comparten experiencias, donde se comparten conocimientos y demás. Y como características de esas comunidades profesionales de aprendizaje, ya sobre todo a partir de 1980, 1990, se desarrollan bastantes investigaciones y se considera que hay una serie de características básicas de las comunidades profesionales, porque hablamos de ellas y hay que identificarlas bien. Son organizaciones en las que hay valores y una visión compartida. Hay un liderazgo distribuido. Hay un aprendizaje individual y colectivo, porque cuando hablamos de comunidad no estamos hablando de despreciar el conocimiento, la experiencia que tiene un docente o una docente determinado, sino que justamente es todo lo contrario, que lo ponga a disposición de los demás y que nos pueda enseñar. No hay ningún problema para que un profesor, una profesora del aula, que tiene una gran experiencia y que hace algo muy bien, pues nos explique en sesiones de trabajo de docentes cómo lo hace y cómo le funciona, ¿no? Compartir la práctica profesional. Compartimos la práctica profesional y aprendemos todo. Y este punto me parece esencial, que tenemos que trabajarlo. Ha salido en las respuestas que ustedes han dado a la encuesta, ¿no? Es decir, la falta de compromiso a veces de profesores. Y claro, si no creamos un caldo de cultivo adecuado donde haya confianza, ¿y en quién confío yo? Yo confío en la persona que me escucha, en la persona que me respeta, en la persona que me ayuda, en la persona que me ofrece la seguridad de que si le digo algo voy a encontrar una respuesta adecuada y satisfactoria. Por tanto, la confianza, el respeto y el apoyo mutuo son esenciales. Sin ellos no hay comunidad profesional de aprendizaje. Esa apertura a estas redes que estamos diciendo y alianzas, y
naturalmente, la responsabilidad colectiva, que son condiciones todas ellas para crear un clima de colaboración. No es un fin, esto no son 8 fines en sí mismos, son 8 medios para conseguir un fin, que es la comunidad profesional de aprendizaje. ¿Y cuáles son las funciones de un director que tiene impacto? Según Vivian Robinson, que ha dedicado su vida al liderazgo, lo que hizo fue hacer un análisis, ellos le llaman metaanálisis, de todas las investigaciones, de todas las evaluaciones que se habían hecho sobre liderazgo escolar. Y llegó a estas 5 conclusiones que eran las que más se repetían, las que más aparecían en todas esas investigaciones. Y dice Vivian Robinson: en primer lugar, establecer objetivos y expectativas, que lo hemos visto un poquito, ¿no? Un líder que influye en el aprendizaje tiene claro que tiene que establecer una serie de objetivos y una serie de expectativas. Asignar recursos de manera estratégica. Sabe identificar y sabe repartir para que otros líderes de segundo nivel, como decíamos antes, incluso líderes no formales, que no están en la estructura administrativa, puedan gestionar determinadas áreas y determinados espacios para el aprendizaje. Se preocupan y se centran en asegurar una enseñanza de calidad. Liderar el aprendizaje y la formación docente son las 2 caras de la misma moneda. Si yo quiero tener buenos docentes, tengo que facilitar formación, tengo que facilitar el compartir y el que todo se haga de un modo adecuado. Y naturalmente tengo que garantizar un entorno ordenado y seguro. Y para ir finalizando con esta parte, imagínense, según la investigación, ¿verdad? Más del 85% del comportamiento de lo que hacemos las personas se debe a la organización, a la estructura, mucho más que al carácter de las personas. Es decir, un docente muy bueno, con buenas ideas, viene a una escuela que no es democrática, que no hay participación, que tiene una estructura rígida, organizacional y funcional muy rígida, ese docente va a rendir a un bajísimo nivel porque no va a tener posibilidad de desarrollar sus potencialidades. Por tanto, nosotros como directivos tenemos en nuestra mano la capacidad de que los docentes puedan desarrollar sus habilidades, puedan desarrollar sus capacidades y sus conocimientos. ¿Y qué impacto queremos que tenga este liderazgo, ¿no?, en los aprendizajes? ¿Qué buscamos? Pues, en primer lugar, priorizar nuestros esfuerzos en los más vulnerables, porque hay estudiantes que ya los buenos aprenden casi por sí solos, casi no nos necesitan. Nosotros donde tenemos que poner el acento es en los que más nos necesitan, en los que tienen menos posibilidades, en los que en su casa no les ayuda, en los que en su casa no les compran las cosas ni necesarias. En eso nos tenemos que empeñar, a ver cómo somos capaces de sacarlos adelante. Y ahí recuerdo siempre, ¿no?, la idea de la resistencia de la cadena es la resistencia del eslabón más débil. Y la resistencia, la fuerza de una sociedad está en los más débiles, en los más vulnerables. Cuanto más fuertes les hagamos a ellos, cuanta menos miseria, cuanto menos necesidades, mucho mejor vamos a tener nuestra sociedad. Porque fíjense que hay cuestiones que por mucho que se quiera, la seguridad, por ejemplo, en la calle, por mucho que nosotros tengamos, si no hay para comer, si hay muchas personas que tienen necesidades básicas, va a ser muy difícil que tengamos un país seguro. En ese sentido, debemos tratar de convertir la escuela en un espacio de justicia educativa, social, de felicidad, de esperanza y de solidaridad. Trabajar con esos valores, trabajar con esos principios, eso es lo que yo les invito a que reflexionen. Y para ello debemos ofrecer condiciones de aprendizaje más idóneas
a nuestros estudiantes a fin de que seamos y consigamos que en nuestra escuela cada estudiante pueda construir una vida digna de ser vivida y que merezca, por tanto, la pena ser vivida. En definitiva, lo que buscamos es crear las escuelas de nuestros sueños. Pregúntenle a los estudiantes, pregúntenle a las familias, pregúntense ustedes y pregunten a los docentes cuál es la escuela de sus sueños, tomen nota de lo que quieren y sin plan B, como decíamos antes, pongámonos a trabajar con ello. Porque fíjense bien, ya en el año 2008, en un bonito libro sobre las escuelas inteligentes de Bill Perkins, de Harvard University, él ya plantea y dice, con lo que sabemos hoy, alcanza y sobra para mejorar la educación. ¿Dónde está el problema? Me pregunto yo. El problema está en acceder a la información que necesitamos para transformar realmente nuestra escuela. Por tanto, lo que buscamos y lo que vamos a iniciar ahora en un momento va a ser hacer una reflexión colaborativamente sobre los principales desafíos y oportunidades de mejora que podemos afrontar desde nuestras escuelas, de acuerdo con la Escuela Nueva Mexicana, de acuerdo con nuestros contextos, de acuerdo con las exigencias, pero cuando hagamos cada una de las obligaciones, cada una de las tareas que nos proponen desde la Secretaría de Educación, cuando hagamos cualquiera de ellas, pensemos en crear esas condiciones, en afrontar desde la escuela ese liderazgo para el aprendizaje. Sabemos cuáles son los problemas que tenemos. ¿Por qué no se resuelven? Esa es la gran pregunta. Y la gran cuestión que tenemos como líderes es, y directivos, es ni más ni menos que conociendo lo que hay que hacer, tenemos que pasar a hacerlo, a transponerlo, esa transposición del conocimiento a la práctica. Esa es la gran cuestión. Es decir, ¿cómo hacemos para articular una organización de la escuela que dé respuesta a las necesidades y a los intereses de nuestros estudiantes y de su familia? Esa es la gran cuestión. Por eso, en las prácticas, esas didácticas comunes, siempre nos planteamos construir un cómo hacer, cómo aplicarlo. Pero para saber cómo aplicarlo, tengo que conocer la teoría, tengo que conocer la buena práctica, tengo que conocer lo que dice la investigación y luego yo, en mi contexto, construyo la respuesta que necesita mi escuela. Fíjense lo que decía ya tantos siglos Aristóteles, ¿no? Decía que la distancia entre la teoría y la práctica, entre el deber ser y el ser, entre la prédica, lo que sabemos, y la acción, lo que obramos, tal vez es el problema básico de la ética, decía él, y yo le he añadido, y de la educación, diríamos nosotros. ¿De qué sirven todos estos discursos, todos los argumentos, todas las fundamentaciones, todas las teorías, si seguimos actuando mal? Estamos hablando de la virtud de lo que debe hacerse, de lo que es favorable, de lo que es positivo, pero realmente lo que debería preocuparnos es ser virtuosos, es decir, saber aplicar en el día a día todo lo que sabemos. Esa es la cuestión y ese es el desafío fundamental que tenemos. Es decir, aprender, tomar de ese conocimiento que tenemos, de esas teorías, de esas investigaciones y ponerlo en práctica.